Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar en este día en el que vamos a vivir el Gran Premio de Hungría. Tenemos declaraciones por parte de Aston Martin, por parte de Ferrari, tenemos declaraciones de Verstappen, del protagonista del día que fue Daniel Ricciardo, tenemos muchísimas cosas, imágenes en exclusiva, las imágenes también del pontón de Red Bull que no os las pudimos enseñar del lateral en el vídeo de ayer porque no habían salido cuando los estuvimos publicando y muchísimos más temas, así que todos ellos los vais a tener detallados en la descripción por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento del vídeo de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por unas declaraciones de Fernando Alonso, unas declaraciones las cuales además las tenemos recogidas en vídeo y unas declaraciones donde nos explica el propio Fernando Alonso lo que ya os hemos estado explicando a lo largo de estas 2 semanas de qué era lo que podíamos esperar de Aston Martin este fin de semana en Hungría, porque sí, Fernando Alonso ha dado las claves, ha explicado el por qué Aston Martin este fin de semana va a rendir bien en Hungría, mejor de lo que lo habían rendido en Silverstone y mejor incluso también de lo que habían rendido en Austria. Y esto lo que ha comentado Fernando Alonso es que es un circuito al cual se adaptan muchísimo, en el cual no hay curvas de velocidad alta o largas rectas como les pasaba en Silverstone. Es un circuito mucho más revirado, mucho más pequeño, mucho más de curvas de velocidad baja o media como muchísimo, y eso en lo que hemos visto esta temporada se le ha dado muy bien a Aston Martin. Pone el ejemplo incluso en Mónaco y comenta que espera que puedan llegar a hacerlo bien este fin de semana. Se ha mostrado bastante optimista Fernando Alonso, que como os digo, tenemos vídeo con sus declaraciones, así que ahora os lo vamos a poner, está traducido, o sea que por ese sentido no va a estar únicamente en inglés, lo vais a poder escuchar también en español. Y bueno, básicamente lo que nos habla Fernando Alonso, ahora os lo pongo, pero lo que va hablando es que esta configuración de la pista les va mejor que lo que les iba Silverstone, este monoplaza, que son un circuito muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, y ya lo hemos comentado esto en este canal, que al final es un circuito similar a Mónaco, por algo también este circuito se llama popularmente el Mónaco sin muros y salvando muchísimo las distancias, pero al final no deja de ser así. Hay una recta larga que sí que es interesante para llegar a ver, aunque es complicado completar adelantamientos ahí, sobre todo porque al final los equipos predominan también mucha más carga aerodinámica debido a que el resto del circuito necesitan esa carga aerodinámica, pero solo hay una recta importante porque la segunda recta, la segunda zona de DRS, la verdad que ahí es imposible llegar a completar algún adelantamiento, y luego todo el segundo y tercer sector donde Aston Martin debería de ir especialmente bien. Luego también tenemos lo que nos comenta, que dice que las curvas de alta velocidad no consiguen fortalecer el paquete actual de la MR23, algo que sí que consiguen hacer en este tipo de circuito, por lo que esperan poder remontar y rendir algo mejor de lo que lo han hecho en estas 2 últimas carreras, aunque también nos matiza al final de sus palabras, que está bastante bien que lo llegue a hacer, que es que los rivales también han mejorado, su paquete, entonces no está diciendo que vaya a llegar al podio, está diciendo que el rendimiento propio, el rendimiento de la MR23 va a ser mejor de lo que hemos visto últimamente. No significa a lo mejor llega al podio Ferrari, a lo mejor puede llegar Mercedes, eso es lo que nos llega a decir, ¿no? Pero que su rendimiento propio va a ser mejor que en Silverstone, que desde luego no estaban en la pelea frente a Ferrari, Mercedes o McLaren, que fueron el segundo equipo, y estaban incluso también en esa pelea con Pierre Gasly, que Alonso no conseguía desprenderse de él. Luego ya cuando lo consiguió hacer también estuvo peleando contra Lance Stroll, es decir, que estuvo en esa pelea más o menos. Eso no es lo que vamos a ver este fin de semana, sí que vamos a ver ese mejora de velocidad a comparación con lo que vimos anteriormente. Esas son las palabras de Fernando Alonso. Creo que por la configuración de la pista, las características son un poco más similares a los circuitos donde hemos rendido bien hasta ahora, esta temporada, y creo que las curvas de alta velocidad y rectas largas no resaltan las fortalezas de nuestro paquete. Austria y Silverstone son un claro ejemplo de ello. Esperemos que aquí podamos remontar y rendir más y mejor, aunque nuestros competidores mejoran su paquete y serán fuertes aquí. Va a ser difícil,
pero espero que divertido. Y además a otro medio lo que le ha dicho también Fernando Alonso ha mostrado aún más su optimismo, porque ahí lo podemos ver, pero es que en otro sitio llega a decir incluso que es bastante optimista. En otras declaraciones que estuvo dando en el día de ayer, en ese Media Day, ¿no?, que tenemos los jueves, lo que dijo Fernando Alonso es: soy optimista de que volveremos a hacerlo bien aquí. Las curvas rápidas de Silverstone y Red Bull Ring no son fáciles para nuestro coche, pero este circuito es mucho más lento que los otros dos, eso es muy importante. Este circuito es el tercer circuito más lento de todo el calendario, el tercer circuito al que menor velocidad media se va en todo el calendario de la Fórmula 1. ¿Cuál es el circuito más lento? Ese es Mónaco, con diferencia. El siguiente es Singapur y el siguiente Hungría. Casualmente los tres circuitos que Aston Martin había estado diciendo desde principio de temporada en los cuales iban a ir mejor. Ellos siempre dijeron que Mónaco era el circuito más favorable y si no lo era Singapur. Yo os he dicho que yo creo que Singapur va a ser algo peor que Hungría, deberían de tener mejor rendimiento en Hungría, pero todo puede pasar. Así que eso es lo que nos llega a estar comentando, que para finalizar lo que dice es que las características del circuito se adaptan mejor al coche. Las curvas rápidas y las rectas no son lo mejor para nuestro paquete y esperamos que podamos volver a ser fuertes aquí. Tenemos confianza para no sufrir como en Austria o en Silverstone. Así que ahí vemos esa confianza, ¿no?, que Fernando Alonso llega incluso él mismo a decir que tienen para este fin de semana. Además de todo esto y además de habernos recordado nuevamente, pero ya no lo voy a volver a hablar, acerca de que, bueno, que no implica que vayan a quedar en el podio, simplemente un mejor rendimiento. Además de todo esto, por supuesto, pues ha hablado de su primera victoria, que ya os hemos estado hablando en este canal, que este circuito se le da bien o extremadamente bien, podríamos llegar a decir, a Fernando Alonso, donde consiguió aquí su primera victoria, pero ha hecho actuaciones bastante recordadas, con coches que a lo mejor no estaban ni siquiera para acabar en esas posiciones, como por ejemplo esa primera victoria hace 20 años en el Gran Premio de Hungría del año 2003, también siempre es muy recordado la pole que logró hacer en la temporada 2009, la remontada que hizo en el año 2006, que no acabó con victoria debido a un problema con esa tuerca, el podio que logró en 2014 con un Ferrari que no estaba para esas posiciones, los buenos puestos que consiguió con McLaren Honda, lo que logró hacer en 2021 también con Alpine, siempre es bastante recordado eso que consigue hacer Fernando Alonso. Y ha hablado acerca de esa primera victoria de 2003 y ha hablado, bueno, pues que tiene muy buenos recuerdos, por supuesto, porque ese es un circuito donde consigue buenos recuerdos también gracias a esa primera victoria, que fue una victoria muy especial o incluso la más especial que ha tenido en su carrera, y explicó un poco pues el tema de que ellos pensaban de que no iban a conseguir mantener esa primera posición que tenía por tema de combustible, porque antes el combustible funcionaba distinto, antes había incluso repostajes y el combustible con el que hacías tu vuelta de clasificación era con el que tenías que salir en carrera y luego ir repostándolo, entonces ellos pensaban que no iban a conseguir aguantar y demás. Y habla que, siendo muy optimistas, ellos antes de la carrera pensaban que serían terceros o quintos, pero finalmente acabaron logrando esa victoria. Me ha parecido curioso, así que teníamos que comentarlo, y esas son las palabras finalmente de Fernando Alonso previas a este Gran Premio de Hungría. También tenemos que hablar por respecto al equipo Ferrari, tenemos que hablar por parte de Carlos Sainz, porque Ferrari no viene de un fin de semana donde lo hicieran bien en Silverstone, sí que su ritmo fue mejor que el Aston Martin, quedaron por detrás del Aston Martin, pero bueno, que su ritmo fue mejor, aún así fueron incluso ese cuarto equipo desde Austria, que consiguieron ser el segundo equipo, pues obviamente ellos esperaban haber mantenido esas posiciones, pero no lo han conseguido hacer. Y ya Carlos Sainz lo que habla, y en esto también tenemos vídeo, ha hablado acerca de los problemas que tuvieron en Silverstone y comenta que han comprendido ya los problemas que habían tenido, que él incluso lo que llega a decir es que anteriormente de Silverstone ya había avisado que esto era algo que les podía llegar a pasar, porque Silverstone es un trazado bastante característico y era algo que él pensaba que podía ocurrir, y efectivamente así les acabó ocurriendo. Sobre todo, y como digo, tenemos vídeo, así que ahora os pongo las declaraciones, pero sobre todo lo que va comentando es que Silverstone es una pista de altas velocidades en cuanto a curvas de alta velocidad, y sabemos que eso también se comprobó en España. Ferrari no es el mejor equipo en eso, es mejor que Aston Martin porque se ha comprobado tanto en España como en Silverstone que han tenido más ritmo que ellos, pero no es Mercedes, por ejemplo, que ha demostrado tener mucho mejor ritmo que ellos, o incluso McLaren, que en Silverstone también demostró en ese tipo de características conseguir tener un mejor rendimiento. Así que eso es lo que nos comenta más o menos Carlos Sainz, y comenta que han dado pasos adelante en su batalla
batalla. Lo único que es que ahora mismo es muy complicado definir dónde van a estar Ferrari. Así lo llega a decir. ¿Por qué? Porque dice que lo que estamos viendo, esa igualdad que estamos viendo, que también ha comentado anteriormente Fernando Alonso, con la igualdad que estamos viendo entre Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren, que ya se ha unido a ellos y lo comentan como yo, y llega a decir, incluso lo veréis, llega a decir Carlos Sainz incluso si se puede llegar, incluso puede que acabe llegando al PIN, eso lo llega a decir el propio piloto madrileño. Lo que comenta es que con esta igualdad, claro, hay circuitos que le va mejor al McLaren, habrá circuitos que le vaya mejor al Aston Martin, los habrá que le vaya mejor al Mercedes y los habrá que les vaya mejor al Ferrari. Y la igualdad hace que en cada circuito realmente la diferencia sea 1 décima, 2 décimas, 3 décimas como muchísimo, esa sea la diferencia que tienen entre cada circuito, pero esa décima a lo mejor puede hacer pasar de que estés tercero, de que seas el piloto que está en el podio, a que llegues a estar octavo. Entonces, que es una igualdad que en ese sentido está consiguiendo hacer este tipo de cosas. Y la verdad que bueno, en ese sentido a mí me encanta, como estoy diciendo, pero eso es lo que comenta Carlos Sainz, estas son sus declaraciones también que ha dado al respecto sobre ello. Sí, lo entiendo. Y antes de Silverstone, fui el primero que dijo esperé a Silverstone porque pensaba que cuando fuéramos a una pista de alta velocidad con viento, hemos dado pasos adelante, pero en esta batalla tan apretada por el segundo lugar detrás de Red Bull y Max, la batalla está muy apretada, está muy cerca entre Mercedes, Aston Martin, ahora McLaren, y veremos si Alpine se une o no. Y está muy apretado, con lo cual un fin de semana puedes estar 1 décima por delante y el siguiente por detrás. Y es ese cambio de 2 décimas que puede cambiar el resultado de todo el fin de semana, y puedes caer en pensar estoy segundo, tercero, cuarto y el siguiente estoy séptimo, octavo, y el resultado es muy distinto. Pero bueno, que más allá de esa igualdad, que más allá de comprender los errores de Silverstone, llegamos a Hungría y Ferrari necesita, por supuesto, hacer bien las cosas en este Gran Premio de Hungría. Pues eso es lo que comenta también el propio piloto madrileño, que comenta que en este circuito deberían de conseguir rendir algo mejor. El año pasado ya lo hicieron bastante bien, se les coló un George Russell en la pole, pero realmente habían sido el mejor equipo en clasificación. Lo único que Verstappen pues tuvo problemas, Checo cayó en décimo, es decir, hubo problemas por parte de Red Bull, pero fueron los más rápidos. Lo que pasa es que luego pues la fastidiaron una vez más en carrera, pero en sí ya se mostraron bastante fuerte y este tipo de circuitos se les ha dado bien. Os repito, porque ya lo habíamos comentado esta semana en el canal, en Mónaco rindió bien Ferrari en realidad. Lo único que Charles Leclerc clasifica tercero y tiene una sanción, por lo tanto sale 3 puestos por detrás por la penalización que le pusieron por bloquear a Lando Norris, y luego Carlos Sainz se le coló por delante a Esteban Ocon y estuvo toda la carrera intentando adelantarle. Luego hubo primero problemas de estrategia, que Ferrari le sacó con neumáticos duros y le hizo una parada un par de vueltas más tarde que Ocon y no tenía mucho sentido esa parada. Y luego el problema del propio Carlos Sainz en cuanto empezó a llover, que se fue contra el muro y obviamente pues ya perdió muchas posiciones. Entonces fue ahí un mix de todo, entre los problemas de Leclerc por esa penalización, por ese fallo de comunicación también quizá entre él y su ingeniero, por esos problemas de Sainz, tanto en estrategia como luego el propio problema del piloto, hicieron que quedaran en una posición mucho más inferior, pero consiguieron un buen rendimiento, y este tipo de circuitos ya históricamente el año pasado también se les dio bien. Por lo tanto, debería ser un circuito donde veamos a lo mejor a un Ferrari algo más competitivo, y eso mismo es lo que nos lleva a comentar el propio Carlos Sainz, que lo que dice es: espero que vayamos un poco mejor, debería sentarnos un poco mejor este circuito, aunque dependerá mucho de la temperatura de la pista y del viento. Sobre todo en el caso de Ferrari, el viento va a ser muy importante porque son muy sensibles a cambios de viento. Eso lo vimos también en Silverstone. En el caso de las temperaturas, por ejemplo, va a ser más importante aún, por ejemplo, para el equipo Aston Martin, que siempre hemos visto que en temperaturas altas rinden mejor que en temperaturas bajas. Sigue diciendo, dice: tenemos puntos débiles que nos hacen vulnerables y sensibles a estas cosas. Así que bueno, esas son las palabras que ha tenido también el piloto madrileño, esas son las palabras que ha tenido Carlos Sainz. Tenemos que hablar al respecto sobre Red Bull, tenemos que hablar al respecto sobre esas mejoras que nos ha introducido el equipo Red Bull y esas mejoras en los pontones, que ya ayer os estuvimos trayendo algunas imágenes, pero no habían salido estas imágenes desde el lateral. Únicamente habíamos visto la entrada de aire, la entrada de por delante, que es bastante novedosa, es bastante extraña y es bastante un diseño diferente. Ahí ya vemos bastante las mejoras, como se ha
reducido en cuanto al largo y se ha ensanchado un poco más, eso ya lo estuvimos hablando en el día de ayer, y ya os comentaba que, bueno, las informaciones que había estado habiendo es que Red Bull, en cuanto al pontón en esta parte, iba a ser similar a la filosofía de Aston Martin, como por ejemplo también incluso el propio McLaren ha ido hacia esa filosofía y demás. De eso es lo que se estaba hablando, y efectivamente, como estamos viendo en esta imagen, no es así. Esas informaciones finalmente están desmentidas, son falsas, ya habiendo visto esta imagen del pontón que estamos viendo del Red Bull en el día de ayer en el coche de Sergio Pérez. Este es el pontón que va a llevar Red Bull, que si hubiera sido una copia de la filosofía del Aston Martin, a por aquí tendría que haber una de esas barcas, una de esas ballenas que hubiera tenido, como tiene el Aston Martin, como tiene el McLaren, como tiene el Ferrari, que bueno, Ferrari lo tenía de antes incluso, aunque era una forma diferente. Ya parece que va cogiendo también esa forma de tener este estilo de pontón y entonces este estilo también de barca que tiene el Aston Martin, pero en el caso de Red Bull todavía no han ido hacia ahí, o mejor dicho, no han ido hacia ahí, porque obviamente no tienen por qué acabar yéndolo. Entonces eso es lo que teníamos que desmentir. Esta es otra imagen que tenemos, al final es también ese mismo visual. Por parte de este lado, estas son imágenes, por cierto, de Albert Fábrega. Por parte de este lado, por parte del lado que estamos viendo ahora mismo en imagen, realmente no ha cambiado tanto el pontón, que nos dijeron que era un cambio súper visual y que se iba a ver muchísimo y que iba a destacar. Sí que destaca mucho la entrada del aire, que eso ya lo estuvimos hablando en el día de ayer, pero este lado realmente pones la imagen del Red Bull en Silverstone y es más o menos igual. Cambia un poquito, sí que si lo ves en vez de esta imagen, que al final esta imagen es para centrarnos en esta parte, pero si lo ves quizá desde aquí, la parte de donde está la entrada de aire, pues justo esa parte de por aquí, lo que sería, vamos a intentar ponernos por aquí, lo que sería esta parte de aquí sí que se ve diferente, sobre todo porque al final, al haberse hecho menos largo, al haberse hecho menos alto, sí que se nota bastante ese cambio, pero realmente luego más allá de ahí visualmente no es mucha la diferencia que ellos han comentado. Veremos cómo rinden con estas mejoras en el pontón, que ellos ya nos estuvieron diciendo que iban a tener unas mejoras de alrededor de 2 décimas por vuelta. Veremos si se traduce eso en pista. Y hay además algo que Red Bull quiere conseguir este fin de semana, más allá de seguir ampliando su liderato, más allá de seguir acercándose a conseguir el mundial, lo que quieren conseguir, o lo que pueden además conseguir, es batir un récord histórico que lleva más de 30 años vigente en la categoría. Es el récord de más victorias consecutivas por un equipo, el cual lo tiene McLaren en 1988, donde lograron 11 victorias consecutivas. En el pasado Gran Premio, con la victoria de Max Verstappen en Silverstone, igualaron ese récord, se pusieron con 11 victorias consecutivas y ya están hablando de conseguir esas 12 victorias consecutivas, superar este récord histórico que un día parecía que iba a ser imposible que nadie lo batiera, y al final parece que al final Red Bull lo puede llegar a batir. Si consigue Checo o Verstappen la victoria en Hungría, ese récord será ahora mismo de Red Bull. Y de esto además ha hablado Max Verstappen, tenemos vídeo acerca de sus declaraciones y le preguntan sobre si alguien, para empezar le preguntan sobre si alguien les puede llegar a detener y dice, bueno, pues no estoy pensando realmente en eso, y dice también que no están ni siquiera pensando en ese récord, es decir, que bueno, si consiguen la victoria y consiguen batir el récord, bienvenido sea, pero que no están pensando en ganar por el récord, no están pensando en ir a por ese récord, simplemente está pensando, como siempre cada fin de semana de Fórmula 1, su objetivo es ganar, su objetivo es llegar a un circuito y conseguir la victoria, y le da igual el récord. Si no hubiera récord, diría exactamente en las mismas palabras que ese es el objetivo, que el objetivo es acabar consiguiendo la victoria. Así que eso es lo que dice Max Verstappen ante este récord que tienen ya a la vuelta de la esquina. El récord de 12 victorias consecutivas lleva 35 años en vigor. ¿Qué o quién os puede detener? Ni siquiera estoy pensando en eso, sinceramente. Quiero tener un buen fin de semana e intento ganar. No empiezo este fin de semana pensando en que podemos ganar 12 seguidas. Si ganamos, obviamente batiremos el récord, pero es más importante ganar por sí mismo. Que como digo, batiría Red Bull este récord que tiene McLaren en 1988, todavía les queda récords por batir, que incluso tiene ese equipo, y además un récord que también puede llegar a batir, que se podría llegar a plantear, es el de Max Verstappen, el de más victorias consecutivas de un piloto, porque el récord que os estamos hablando es el de más victorias consecutivas de un equipo, y bueno, no, ningún piloto por supuesto ha llegado a tantas victorias consecutivas, pero el récord de más victorias consecutivas lo tiene otro piloto de Red Bull, lo tiene Sebastian Vettel. En su año, en 2013, logró 9 victorias
consecutivas. Ahora mismo Max Verstappen lleva 6 victorias consecutivas. Si lograra esta serían 7 y si lograra la de Bélgica serían 8. Eso situaría a un Max Verstappen que podría conseguir igualar el récord de Vettel en su Gran Premio de casa, así que yo estoy seguro que además también va a ir a intentar por lo menos ese récord. Eso es lo que ha dicho Max Verstappen básicamente, ya es lo que teníamos que comentar. También tenemos que hablar acerca del protagonista del día, tenemos que hablar acerca de el que fue el protagonista del día ayer y posiblemente sea uno de los protagonistas del día hoy. Hoy no lo será por su rendimiento ni nada por el estilo, sino simplemente por su regreso a la Fórmula 1. Tenemos que hablar acerca de Daniel Ricciardo, que ha explicado cómo se siente regresar a la Fórmula 1, eso es lo que han estado explicando, tenemos también vídeo al respecto. Y le han estado preguntando cómo se siente este regreso a la Fórmula 1 después de varios meses estando alejado, después de varios meses en los que no había podido estar presente en esas declaraciones, ¿no? En esas entrevistas de la FIA le preguntaban cómo se sentía estar ahí. Y comenta que se siente extraño, pero no, como que no está en un lugar ajeno, como que no está en un lugar lejano. Eso es lo que llega a comentar Daniel Ricciardo, porque han pasado esos 6 meses, desde luego, pero solo son esos 6 meses al final. Entonces que se siente extraño porque ya se había acostumbrado a no estar ahí, pero no es algo que sea nuevo para él tampoco. También ha hablado acerca de lo que significa volver a la familia Red Bull y dice además que es como si estuviese en otro punto de su carrera y desde luego porque es que además regresa al equipo del que salió hace 10 años, en 2013 se marchó de Toro Rosso para irse a Red Bull, en 2023 regresa a este equipo Alfa Tauri, pero ya sabemos, y lo comentó él mismo también ayer, que al final ese objetivo para regresar a Alfa Tauri, para volver al equipo Alfa Tauri, es únicamente pensando en volver a Red Bull, así que eso es lo que ya tenemos también que saber. Y además llega a comentar que nunca pensó, porque se lo preguntan, nunca pensó estar compitiendo en Budapest esta temporada, pero que con Red Bull todo esto puede llegar a pasar, que de una noche a la mañana parezca que simplemente eres tercer piloto y al día siguiente estés para competir en el Gran Premio. Así que eso es lo que ha llegado a decir Daniel Ricciardo y ahora seguimos comentando. Daniel, it's good to see you. How does it feel to be back? Thanks. It's good. It's good to be back. Yeah, it's I don't know, it feels kind of, I don't know, doesn't feel that foreign. Like it feels familiar. I guess it hasn't been that long. But yeah, it's good. Very good. A lot of people are happy, so that's good as well. Has your return to Formula One come sooner than you expected? Yeah, for sure. But I think getting back into the Red Bull family this year, it brings back a lot of like old feelings and things that I was used to, you know, growing up and being part of that team, or, you know, the junior team when I was younger. And I think one thing, it was always like, just be prepared. You know, you never know what's going to happen. So yeah, let's say I didn't expect to maybe be in the car in Budapest, for example, but I was like, yeah, just, you never know. So surprised, but maybe not that surprised. Que además de esto, y finalizamos con el tema de Daniel Ricciardo, me ha parecido bastante curioso, así que lo quería comentar. También ha hablado gente al respecto sobre este cambio, por supuesto, y uno de ellos, las declaraciones bastante interesantes que ha habido al respecto, que son unas que tenemos que destacar, son las de Lewis Hamilton, que ahora hablaremos más acerca de Hamilton, sus impresiones y demás, eso lo tenemos que hablar también, pero sobre el tema de Daniel Ricciardo le han preguntado al respecto sobre si la Fórmula 1 es como hemos visto para Nyck de Vries, en el hecho de en cualquier momento te pueden llegar a bajar. Y lo que ha dicho Lewis Hamilton es una frase que me ha parecido también que realmente es así, es que así es como funciona Red Bull, así es como lo ha dicho, no es como funciona la Fórmula 1, sino cómo funciona Red Bull. Y es que es así también, porque a ver, tú estás en otro equipo y históricamente te han podido bajar a mitad de temporada, lo hemos podido llegar a ver, pero es como que en Red Bull hay esa cierta facilidad, como que en Red Bull les da más igual echarte o no echarte, al final si no rindes te echan. Luego esto, ¿por qué lo podemos llegar a decir también? Bueno, pues por Logan Sargeant, que Sargeant no está rindiendo mal, pero yo creo que De Vries tampoco estaba rindiendo mal, estaban rindiendo como ellos son, como yo me podía llegar a esperar antes de la temporada de ellos, quizá un poco peor, quizá un poco decepcionantes, más allá de ahí, puede llegar a ser, pero que no eran unos pilotos que fuesen a estar compitiendo por el Mundial si les das un Red Bull, eso está clarísimo, entonces tampoco es nada que digas te ha sorprendido muchísimo. Pero en el caso de Williams, por ejemplo, y pese a que incluso públicamente hayan dicho de que tendría que mejorar y demás, Logan Sargeant sigue ahí. En el caso de Red Bull, De Vries ha dejado de estar ahí. Así que la verdad que esas son las palabras que dice también Lewis Hamilton y me ha parecido también unas palabras que son así.
Sobre Lewis Hamilton vamos a regresar un pelín más adelante. Tenemos que hablar acerca de también Charles Leclerc, que el piloto monegasco ha hablado acerca de sus impresiones a este Gran Premio de Hungría. Y aunque comenta que cree que se va a adaptar mejor el Ferrari a Hungría, como ya hemos hablado anteriormente, es un circuito en el cual por características se adaptan mejor, a este tipo de circuitos también han podido rendir mejor. Veremos temas de degradación porque, por ejemplo, Mónaco es un circuito donde Ferrari rinde mejor, también entre ellos porque en carrera no hay degradación, entonces en carrera no tienen ese problema también. Pero claro, en este circuito históricamente sí ha habido ese problema de degradación. ¿Por qué digo eso también de históricamente? Porque en Silverstone también, pero no hubo degradación con los nuevos neumáticos que se nos han introducido. Entonces será interesante ver el tema de la degradación, ¿no? Pero bueno, comenta Charles Leclerc que espera que se adapten un poco mejor a Hungría, pero duda de cómo rendirán frente a sus rivales. Una cosa de Leclerc últimamente en casi cada carrera es que tiene bastantes dudas en sí de el monoplaza o de los rendimientos y demás. Me ha parecido en sí curioso, ¿no? Pero eso es lo que comenta Charles Leclerc, ya hemos hablado, ¿no? Que al final el Ferrari se debería de conseguir adaptar a algo mejor, pero duda de esa rivalidad. También con la tremenda igualdad que tenemos, pues claro, dice, a lo mejor rendimos un poco mejor, pero claro, el fin de semana pasado fueron cuartos, cuarto mejor equipo, quinto que puntuó, pero cuarto mejor equipo, por delante de Aston Martin. Claro, a lo mejor aquí vamos un poco mejor, oye, pasamos a Mercedes y McLaren, pero Aston Martin nos pasa por encima. Entonces eso es lo que un poco llega a decir Leclerc, que no sabe exactamente en qué nivel va a estar cada equipo. Lo que dice es, vamos en la dirección correcta. Luego, como vimos en la última carrera en Silverstone, cuando el viento se levanta de verdad el domingo, sigue siendo uno de nuestros principales puntos débiles, que os he dicho que Ferrari es bastante débil en cuanto a cambios de viento. Y sigue diciendo, dice, sobre el papel el húngaro Ring se adapta un poco más a nuestro coche, pero de nuevo cada fin de semana parece haber una sorpresa por parte de uno u otro equipo, así que ya veremos quién es ese equipo que da la sorpresa. Entre todo esto, Alpine debería ser un buen equipo en clasificación, al igual que lo fueron en Mónaco. No debería tener tan buen ritmo en carrera, porque en Mónaco les pasó lo mismo, pero en Mónaco consiguieron aguantar esa posición gracias a que no se puede adelantar en el Principado. Este circuito podría ser un candidato a unas posiciones altas en clasificación, que eso nos podría llegar a dar a unas sorpresas en clasificación también, porque si Red Bull está ahí, si Red Bull puede pelear, por supuesto, por entrar a la Q3, si está también Aston Martin, si está Mercedes, si está Ferrari y si está McLaren, que son los equipos que decimos de la zona alta, esos son ya 10 puestos, pero si Alpine, mínimo en clasificación, sí que van a poder estar competitivos, ya son 12 puestos, es decir, uno de los equipos que os estoy diciendo que van a estar peleando por puestos altos, 2 pilotos van a acabar cayéndose fuera de la Q3, así que podría haber sorpresas si no es que haya incluso más de esos 2 pilotos, que bueno, es lo que teníamos que comentar al respecto. Y para cambiar también tenemos que hablar acerca de esas impresiones de Lewis Hamilton. Vamos a ir muy breve en este final de vídeo. Lo que habla Lewis Hamilton al respecto es que tiene altas expectativas también para este circuito, porque es un circuito que a él se le ha dado bien, es el piloto más ganador en este trazado, es el piloto que lleva 8 victorias en este trazado, que eso es récord. Simplemente él mismo tiene otras 8 victorias en otros circuitos como lo es en Silverstone, es decir, que son circuitos que se le da bastante bien. Tiene esperanzas porque las curvas rápidas le fueron mal en Silverstone a Mercedes en comparación con McLaren, pero sabemos que el Mercedes ha podido rendir bien y quieren comprobar qué tal rinden en este tipo de trazado. Yo del equipo que tengo dudas es de Mercedes, es decir, Ferrari más o menos sé dónde van a poder estar y el rendimiento que van a poder tener, quizá un poco mejor, un poco peor, dependiendo de cómo funcionen aquí con esas mejoras que introdujeron en Austria. McLaren está claro que no van a tener tan buen rendimiento, pero Mercedes tengo mis dudas, porque el único circuito que hemos visto de Mercedes desde que introdujeron las grandes mejoras en Mónaco de este tipo de trazado desde aquel momento es Mónaco. Y Mónaco no rindieron bien del todo, incluso, y podríamos decir que realmente consiguieron un buen resultado. Bueno, quedaron cuartos y quintos, es decir, fue un resultado muy bueno. Y eso todo además fue debido a también no sabían cómo configurar el monoplaza, era la primera carrera, no era el mejor circuito para introducir esas mejoras. Quiero decir que incluso a lo mejor podrían haber tenido un mejor rendimiento. Quizá no podían haber tenido mejor rendimiento, entonces habrían sido superados en teoría por Ferrari en cuanto a ritmo, pero es el único equipo que tengo esa cierta duda. Y además Hamilton, más allá de esa esperanza, ¿no?, que tiene para este fin de semana, recuerda que el año pasado consiguieron un muy buen resultado, más allá de la pole de Russell que le hemos comentado anteriormente, también lograron un doble podio, los dos pilotos de Mercedes se subieron al podio
podio junto a Max Verstappen, por lo tanto espera poder conseguir un buen rendimiento este fin de semana también, espera conseguir también volver a tener ese buen, y si consiguieran otro doble podio, pues mejor que mejor para Mercedes. Y para finalizar el último tema, y finalizamos muy breve, tenemos que hablar acerca del McLaren y tenemos que hablar acerca de sus mejoras, porque sabemos que estaban haciendo un paquete de desarrollo bastante intensivo con mejoras que introdujeron en Austria, que fueron las que mayor diferencia hicieron, un paquete de mejoras también en Silverstone para completar y el último paquete de mejoras en este Gran Premio de Hungría para completar unas mejoras que solo iba a llevar Lando Norris. Pues bueno, eso se ha acabado por confirmar de que no va a ser así, no van a traer estas mejoras, así lo ha confirmado Automotor Unisport, que en McLaren han cambiado ese objetivo de introducir esas mejoras. Eran el paquete de mejoras de estos 3 últimos fines de semana el menos intenso, el menos fuerte, era simplemente para completar el paquete de mejoras que habían traído, pero lo que dicen es que esperan retrasarlas, la esperan para tenerlas más adelante y para así poder comprender un poco mejor este monoplaza en un circuito el cual no se van a adaptar bien, intentar saber cómo sacar el máximo provecho a este circuito con un monoplaza nuevo prácticamente para ellos, porque a partir de Austria cambió muchísimo y en un tipo de trazado en el cual no han podido comprobarlo, pero saben que realmente no van a rendir bien. Así que eso es lo que tenemos aparte de McLaren. ¿Cuándo traerán esas últimas mejoras? Pues se habla de después del parón veraniego, puede ser que directamente en Zandvoort o quizás retrasarlas ya a Monza, así que veremos cuándo trae McLaren esas mejoras y veremos sus rendimientos. He dicho que Mercedes es el único equipo que no sé seguro dónde situarlo, si un pelín más arriba o quizá por detrás de Ferrari y Aston Martin. McLaren en teoría debería ser el equipo más bajo de toda la zona alta, es decir, por detrás de Mercedes, de Aston Martin y de Ferrari. Todo esto es a priori, puede cambiar muchísimo y hoy empezaremos a comprobarlo, así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Se nos viene este Gran Premio de Hungría y el próximo vídeo será acerca de los entrenamientos libres, así que si no os queréis perder ninguno de los vídeos, darle un like y suscribiros porque además apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.